Los 6 virus más letales del mundo. En las últimas semanas, el temor al coronavirus de Wuhan ha generado la alerta en el planeta entero. Las instituciones sanitarias se han apresurado a proteger a la población ante una amenaza que se probó mortal, pero que está lejos de ser uno de los virus más mortales de la humanidad. En otros momentos, el ser humano ha estado mucho más amenazado por otros virus que han causado elevadísimas cantidades de muertes, bien de forma global o en algunos casos localizada. La medicina ha avanzado notablemente para atajarlos, pero en ocasiones esto ha supuesto una enorme dificultad. Primero, fiebre hemorrágica de Marburgo. El virus más letal del mundo es el Marburg, similar al virus del ébola. Está considerado uno de los agentes patógenos más agresivos para los seres humanos. Virus de Marburg. El primer brote identificado fue en la ciudad alemana de Marburg en 1967, mientras científicos de un laboratorio trabajaban con cultivos celulares de los riñones de simios verdes ugandeses que estaban infectados por el virus. El número de contagios fue de 37, de los cuales fallecieron 7. El virus ocasiona un dolor de cabeza agudo y malestar general en el cuerpo, además de hemorragias severas en distintas partes del cuerpo. La tasa de mortalidad va del 25 al 80%. El peor brote fue en 2004 en Angola, donde de los 374 infectados fallecieron 329. Segundo, virus del ébola. El brote del 2014 infectó a más de 2.000 personas con una tasa de mortalidad que ronda el 90%. El epicentro de la epidemia se desarrolló en la capital de Guinea, Conakry, de donde se expandió a Liberia y Sierra Leona. Virus de ébola, similar al virus de Marburg, ocasiona hemorragias en el cuerpo. No dispone aún de una vacuna o tratamiento específico para su combate. Sin embargo, algunos tratamientos experimentales que no habían sido probados en humanos podrían generar respuestas inmunes. Tercero, dengue. Es un arbovirus de la familia Flaviviridae. Existen por lo menos 4 variedades distintas: DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4. La OMS estima que se producen entre 50 a 100 millones de infecciones al año. Se transmite por vía sanguínea. Cuarto, fiebre amarilla. Recibe ese nombre porque a veces el virus produce ictericia, que se caracteriza por provocar ese color de piel. Es un virus endémico de las zonas tropicales de África y América del Sur, donde infecta a unas 200.000 personas cada año y mata a 30.000 personas según la OMS. Quinto, SIDA. Número de muertos, 36 millones. Causa, VIH-Sida. Identificado por primera vez en la República Democrática del Congo en 1976. El VIH-Sida realmente ha demostrado ser una pandemia mundial, matando a más de 36 millones de personas desde 1981. El VIH pertenece a la familia de los Retroviridae, que se caracteriza por tener una enzima llamada retrotranscriptasa, que convierte las moléculas de ARN en ADN, lo que le permite al virus integrar sus genes en los genomas del paciente. Entre 1990 y 2000, las muertes provocadas por SIDA crecieron un 127% en el mundo desarrollado y un 439% en los países del tercer mundo. El pico de fallecimientos se alcanzó en 2005 y desde ese año 2005 los casos de muerte relacionados con SIDA se han reducido un 35%. Sexto, viruela. Este virus de la familia Poxviridae ha sido uno de los asesinos más letales de la historia. Se cree que fue el responsable de la desaparición de pueblos enteros, como los mayas. Fue erradicado en 1979 gracias a una extensa campaña de vacunación y actualmente solo se conserva en 2 instalaciones de alta seguridad, una en Estados Unidos y otra en Rusia. Lograron erradicarlo por medio de la vacunación. Si el video te gustó, compártelo con un amigo.